8:08 de la mañana, jueves 23 de mayo. Bienvenidos. Empezamos Ampliación de Noticias aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Y nos acompañan ya desde muy temprano expertos constitucionalistas porque las noticias tienen que ver y queremos entender mejor qué es lo que ha ocurrido, cuál es el impacto de información que conocimos ayer. En primer lugar, la Junta Nacional de Justicia, por unanimidad, algo que muchos no esperaban, destituyó a Patricia Benavides de la Fiscalía, como fiscal suprema y como fiscal de la Nación. Ella había sido suspendida por haber interferido, esa era la causa grave que se le imputaba, haber interferido en un proceso contra su hermana. La Junta también ha destituido a la jueza Emma Benavides. Y por otro lado, mientras esto ocurría con la Junta Nacional de Justicia, en paralelo, en una conferencia de prensa, el gobierno, el ministro de Justicia, anunciaba que se demandará al Ministerio Público, a la Fiscalía y al Poder Judicial por lo que ellos consideran es un menoscabo de las funciones de la presidenta Dina Boluarte si se presentara una denuncia constitucional o por el solo hecho de que la Fiscalía esté investigando a la presidenta ahora por el caso Rolex, por poner solamente una de las causas por las que se investiga a la presidenta Boluarte. Temas que evidentemente ameritan que nos adentremos y que conozcamos un poco más sobre qué impacto tendrán ambas circunstancias en el desarrollo de lo que viene en los próximos días en el país. Fernando, buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días a los que nos ven por la televisión, nos escuchan por la radio, nos siguen por redes sociales. Tú has mencionado dos temas graves que tienen que ver con nuestro sistema judicial. Habría que añadir lo que está pasando con la Procuraduría General del Estado, que es una situación totalmente ubuesca. Espero que nuestros invitados constitucionalistas puedan darnos luz sobre lo que está pasando ahí, forcejeo en su cúspide. Y hay que mencionar también una iniciativa en el Congreso para una reforma integral de nuestro sistema judicial, que entre otras cosas significaría disolver la Junta Nacional de Justicia. Todo esto requiere tomar conciencia de que tenemos que unirnos para que las instituciones sean transparentes y objetivas, que no se reduzca todo a la política, ni en la práctica, ni en las interpretaciones que se hacen de ella. Necesitamos saber que los enemigos comunes son la corrupción y la criminalidad. Es para eso que necesitamos que las instituciones funcionen. Y ojalá que nuestros invitados, Mávila, con los que comenzamos a hablar, puedan darnos luces sobre esta situación oscura y turbia. Están con nosotros el excongresista y abogado constitucionalista, ex asesor del Tribunal Constitucional también, el doctor Luis Roel Alba, bienvenido al programa, y también el doctor Carlos Torres Caro, ex congresista, abogado, profesor universitario y autor además de libros sobre derecho constitucional que en algún momento ha tenido la gentileza de obsequiarnos. Muy amable y gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mávila. Sí, precisamente lo que no hice la última vez, a ver, vamos a hacerlo en esta ocasión, que es presentar la Constitución de Cádiz, que fue el libro que traje en aquella oportunidad, pero previamente también traje el de las 13 constituciones. Recuerdo. Ahora, yendo a lo de la Junta. La Junta aprueba por unanimidad, toma esta decisión de la destitución de Patricia Benavides. ¿Lo sorprendió en principio y cuál es su interpretación? ¿Está sustentada para ustedes la destitución de la fiscal Patricia Benavides por causa grave? Bueno, si me permite, claro. Yo creo que esta es una historia que ya se veía venir desde hace mucho tiempo. Y es que yo creo que el gran error, o vamos a llamarlo así, error que ha cometido la doctora Patricia fue el que retirar de una investigación a alguien que estaba haciendo una investigación contra su hermana. Yo creo que ahí parte el gran problema que le ha originado la destitución unánime, porque aquí hemos visto no se trata de un consejero, de un miembro de la Junta, sino se trata de los 5 miembros, que son los miembros titulares. De manera que no solamente se ha cumplido con el procedimiento administrativo, porque ellos se han cuidado precisamente por el problema que existe actualmente de que están en unos dimes y diretes, se han cuidado de hacer un procedimiento administrativo que esté a la altura de los estándares que yo creo que son aceptables y que han concluido en que los 5 magistrados han tenido la misma posición.
Sí, en este mismo sentido yo creo que la sorpresa, como tú lo advertiste, Mávila, era que ha sido unánime. Se esperaba inclusive para los abogados de la doctora Benavides que fuera por una mayoría o incluso como faltan actualmente todavía dos miembros de la Junta Nacional de Justicia, que esta decisión inclusive no llegara a darse por un problema de quórum. Exactamente, pero increíblemente hasta el último miembro que se ha incorporado, que es el doctor Falconi, ha votado en relación a que efectivamente los hechos que han ocurrido en relación a este caso, porque ojo, solo es el caso relacionado al caso de la hermana que se llama Benavides, más no los otros casos que todavía están pendientes. Entonces, imagínense, este es el caso en donde menos luces ha tenido, menos luces los proyectores de la prensa y de la sociedad civil han estado mirando el caso. ¿Cómo serán más adelante los casos que son más gravosos, en donde han habido denuncias basados en las delaciones que ya han ido adelantando su ex asesor Villanueva? Entonces, es un caso, en verdad, que ya, si bien su abogado ha señalado que inclusive va a presentar recursos dentro de lo que es la propia Junta Nacional de Justicia y que va a presentar un proceso de amparo. Diría que el caso de la hermana, esta interferencia que se ha convertido para la Junta en, digamos, la falta grave que sostiene la destitución por unanimidad de Patricia Benavides, ¿ya es una causa perdida para la defensa? Yo creo que en ese sentido sí, porque ya hay primero hay 5 votos de unanimidad. Sí. Número 2, creo que para el sustento que ellos tienen y que han motivado al momento de presentar el informe, porque ha sido el informe presentado por la miembro Zavala, María Zavala, sí. María Zavala, demuestra de que hay hechos que, claro, se puede decir, no, es que son dichos, son presunciones. No, por eso le preguntaba, claro, por la firmeza, yo creo por que la solvencia que tiene el argumento, sí. Puede ser de que cuando llega al sistema de la justicia constitucional a través de un proceso de amparo, va a ser un poco difícil que se revierta. Tenemos que ir a una pausa, señores invitados, después de la cual yo quisiera que nos digan en qué consiste el caso de Emma Benavides. Pues ustedes han destacado que es en torno a él que se ha tomado esta decisión. Hay que explicar a nuestro público qué cosa es lo que se estaba investigando de Emma Benavides, qué se le reprochaba y si tiene un valor trascendente o no. Nos lo dirán, por favor, después de la pausa. Estamos conversando con 2 ex miembros del Congreso que son abogados constitucionalistas con publicaciones sobre el tema y no conocíamos cuál era su opinión actualmente. Tengo entendido que tienen posiciones a priori diferentes en general, pero justamente por eso queríamos saber cómo reaccionan ante el voto por unanimidad que se adoptó ayer en la Junta Nacional de Justicia para destituir a la fiscal de la Nación suspendida, Patricia Benavides. Y yo planteo la pregunta, ¿por qué el caso de Emma Benavides, la jueza hermana de la fiscal destituida, respecto a la cual ella se comprometió cuando fue seleccionada por la Comisión Especial a no interferir? Y sin embargo, al cabo de poco de ser designada, interfirió. ¿Por qué es relevante ese caso? Bueno, yo en principio quiero decir que cuando una autoridad, desde mi punto de vista, se niega a mostrar sus documentos o sus tesis, desde ese momento ya está descalificada para el ejercicio de un alto cargo. El famoso caso de las tesis de las peruanas, pero no estaba en debate. No tiene nada en debate, no, pero lo digo para que quede claro cuál es mi posición. En segundo lugar, cuando se ingresa a una alta magistratura, como es el caso de ser fiscal de la Nación, y se interfiere, luego de haber dicho que no lo va a hacer, se interfiere, porque así ha sido dicho por los miembros, por unanimidad, por los miembros de la Junta Nacional de Justicia, eso afecta gravemente la dignidad del cargo. Es un tema de decoro. Al haberlo hecho, esa sola situación ya de por sí merece la destitución, que es lo que ha ocurrido. Ahora, efectivamente, es un caso, vamos a decirlo entre comillas, menor a todo lo otro que se podría venir para la fiscal de la Nación y que eso ya se ventilará en los fueros de la justicia claro, criminal, los dichos de Villanueva. Sin embargo, decíamos que este es un caso solvente, firme y mucho más claro que los otros, porque a Patricia Benavides, se le responsabiliza de haber destituido
a la fiscal Bersabe Revilla. ¿Quién era Bersabe Revilla? La fiscal que investigaba a su hermana Emma Benavides, la jueza Emma Benavides, que también ha sido destituida por estar acusada de liberar a narcotraficantes, nada menos. La misma suerte la fiscal Azucena Solari, que reemplaza a Bersabe Revilla. Sí. Es decir, es una historia completa. Exactamente. A diferencia de los dichos de Villanueva, que pueden ser los que más reflectores han tenido en relación a las denuncias contra Patricia Benavides, en este caso, como tú bien mencionas y señalan los medios, y justamente han señalado también los miembros de la Junta Nacional de Justicia en su resolución, es de que ya hay actos concretos. Actos concretos, sacar a la fiscal que está investigando a su hermana para poner a otra persona. El caso concreto de la hermana que estaba justamente llevando y que sabemos que no concluyó satisfactoriamente para la justicia. Entonces, esos actos que son hechos concretos, probados, han tenido la suficiente capacidad de lograr que los miembros de la Junta de Justicia logran tener un convencimiento de que estos son hechos graves. La interferencia y el favoritismo a la hermana de Patricia Benavides han generado que, como ya lo adelantó el doctor Torres, que este tema genere ya el convencimiento de 5, no la mayoría, sino la unanimidad, y que inclusive fortalezca una posible defensa de la decisión de la Junta frente a la justicia constitucional. Sobre eso quisiera solamente añadir algo que es importante, ¿no? Y que es importante que se diga en público. Desde el caso Lizana Puelles, se permitió que las decisiones del máximo ente, como es el Jurado Nacional de Elecciones, y en este caso la Junta Nacional de Justicia, puedan ser revisados por el Tribunal Constitucional. Cosa que va en directa confrontación, y eso hay que decirlo, en directa confrontación con el tema de que los fallos de la Junta Nacional de Justicia son irrevisables. Hay que confiar en las instituciones. Tú, Fernando, acabas de decir algo importante. Hay que darle estabilidad a las instituciones. Si a las instituciones le decimos tus fallos son inimpugnables, entonces no podemos pues pensar que esa institución no va a respetar el debido proceso, no va a respetar los derechos fundamentales, etcétera, etcétera. De manera que en mi opinión, yo considero que independientemente que ya está aceptado por la justicia constitucional, un hecho que en mi opinión es inconstitucional, hay suficiente carga probatoria y suficiente decisión motivacional para que ninguna ente internacional o nacional pueda aceptar e irse contra este fallo que ha sido unánime de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, los abogados de la defensa han anunciado procedimientos ya. Uno de reconciliación ante la propia Junta. Eso es posible. Y después, eventualmente, ante la justicia constitucional, lo que hace pensar que eso podría terminar en el TC. ¿Procede, señor Robel Alba? A ver, primero yo sí estoy de acuerdo con la postura del Tribunal Constitucional que ha sido desde hace ya más de una década, de que todos los actos de la administración pública y de los privados pueden ser revisables en la justicia constitucional sin una afectación de derechos fundamentales. Yo sí estoy, a diferencia del doctor Torres, discrepando. Pero, ¿qué sucede? Yo creo que primero tiene que agotarse la vía interna, que es la reconciliación ante la propia Junta Nacional de Justicia. Y yo creo que por los fundamentos y por la votación no va a revocar su decisión. Yo quisiera citar... Permíteme solamente para hacer una pequeña réplica, nada más que es importante. Vea, yo estoy de acuerdo, por supuesto, que cualquier acto de la administración pública tiene que ser materia de revisión por los estándares de los derechos fundamentales. Pero acá hay una cosa clarísima. Estamos hablando de dos entes que la Constitución expresamente ha dicho son irrevisables e inimpugnables. El hecho que en el año 2005 el Tribunal Constitucional de aquel entonces se le fue la mano, porque se le fue la mano para dar pase a que cualquiera podía ir a acciones de amparo. Entonces ya no hay credibilidad en las instituciones. Entonces ya pues lo que diga el jurado no importa, lo que diga la Junta no importa, todos podemos irnos por el amparo. Eso es, en mi opinión, puro azángaro. Y nada Correcto. más. Fernando hablaba de la defensa y en efecto el doctor Jorge del Castillo ha considerado esto como un atropello, un abuso que da vergüenza, es lo que ha dicho, y que no ha terminado derrota
para nadie. Al revés, vamos a ir con más fuerza a llevar esto a donde haya que llevarlo. Y añadió que planteará como alternativas una demanda de amparo ante el Poder Judicial, así como acudir, lo que estamos conversando en este momento y analizando, al Tribunal Constitucional y, ¿por qué no?, dijo de repente, la justicia supranacional. Ahora, con nuestro compañero Fernando Vivas, en una entrevista durante el programa Nunca es tarde, el propio doctor del Castillo se había referido a la votación de la Junta, la eventual votación que finalmente el día de ayer se produjo con esta unanimidad que ha causado sorpresa. Vamos a escuchar qué es lo que dijo en ese momento el abogado de la fiscal Patricia Benavides. Fíjese, si en el Congreso de la República quieren destituir a alguien, a cualquier alto magistrado, ¿cuánto se requiere? Bueno, entonces, 2/3. Si pasa eso en los próximos días, podría pasar también que voten los 5. Ahí ustedes... Si dan 5-0 no tengo nada que decir. ¿Ya? Ya. Ok, pero... Si son 4 votos o 3... Bueno, lo dijo acá en RPP el señor del Castillo. Si el voto fuera 5-0, no tengo nada que decir. Aparentemente, sí piensa tener ahora cosas que decir, porque nos ha anunciado una serie de medidas, ¿no? ¿Son viables o no? Bueno, medidas que ha anunciado, incluso dijo, ante la justicia supranacional. Bueno, en mi opinión es viable porque ya ha sido aceptado en los estándares, cosa que en mi opinión está mal, pero bueno, ha sido aceptado. Además, un abogado puede presentar lo que considere oportuno para la defensa de su cliente. Es decir, puede ir a recurrir si quiere hasta la ONU, puede ir a donde le dé la gana, pero lo cierto, lo real es que con un fallo unánime de 5, como el mismo mi querido amigo Jorge lo acaba de mencionar, bueno, ya no hay nada que hablar. Esto vendría a ser como ese programa de televisión, caso cerrado. Bueno, vamos a ir a la pausa para volver con otro tema también sobre el que quisiéramos que ustedes nos digan una palabra y nos expliquen. Ayer ha sorprendido, el Ejecutivo ha dispuesto a presentar una demanda competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque dice que esta investigación en contra de la presidenta Boluarte, o estas investigaciones, por mencionar una, el caso Rolex, ¿no?, interfieren de alguna manera en su trabajo, no le permiten, obstaculizan, menoscabo en el sentido estricto del adecuado ejercicio de las competencias y funciones de la presidenta de la República. Pero lo que sucede es que ya otros fiscales han investigado y en su momento a la propia Patricia Benavides se la elogió por la investigación y por la denuncia constitucional contra Pedro Castillo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Con un presidente vale investigar, pero con el otro no vale y menoscaba su tarea como jefe de Estado. Sobre eso hablamos con nuestros invitados. 8:30, hacemos una pausa y regresamos. Retomamos entonces nuestro tema que habías planteado, el de la demanda competencial que la presidenta de la República va a plantear ante el Tribunal Constitucional contra 2 entidades, no contra una, sino a la vez contra la Fiscalía de la Nación y contra el Poder Judicial, porque, según ella, esta voluntad de investigarla significa un menoscabo real a sus funciones presidenciales. La opinión de nuestros 2 invitados sobre esta demanda competencial. Bueno, en principio hay que decir que el absolutismo estatal concluyó con la Constitución de Cádiz en 1812, ¿no? Entonces aquí nadie tiene corona, nadie tiene la potestad de excluirse de una responsabilidad que le compete a una institución, que es el Ministerio Público. Las investigaciones constitucionalmente están a cargo del Ministerio Público. Sin embargo, por rezago medieval, se estableció en la Constitución que el presidente de la República no podía ser acusado durante su mandato. Y así fue entendido hasta el año 2020. Yo he sido fiscal, todos los fiscales de la Nación hasta el año 2020 respetaron la posición de no acusar al presidente. Sin embargo, en el derecho penal hay una diferenciación entre lo que significa investigación y lo que significa acusación. Cualquier individuo, cualquier persona, investido de cualquier tipo de autoridad puede ser investigado. Pero la cláusula constitucional establece no podrá ser acusado. Entonces una cosa es investigar y otra cosa es acusar. Claro que se tiene que investigar. El legislador se puso en la posición de establecer que sí se puede investigar, no acusar, porque hay una salida
que se llama vacancia presidencial. Es decir, cuando un presidente tiene tal cúmulo de investigaciones que no puede ser acusado, el Parlamento tiene que activarse para decir, bueno, esta señora no tiene la capacidad moral para poder seguir aquí y hay que excluirla de este lugar. Sin embargo, no se hace. ¿Por qué? Porque ya sabemos que este Parlamento está compuesto de personas como las que ya todos conocemos, ¿no? Yo creo que al respecto, la vía que está utilizando el gobierno, que es la vía del proceso competencial, que justamente está regulado en la Constitución, en el nuevo Código Procesal Constitucional, para justamente cuando hay estas situaciones de confrontación entre dos entidades y poderes del Estado, el Tribunal Constitucional funciona como árbitro. Yo creo que ya le corresponde al Tribunal Constitucional y yo creo que es necesaria una respuesta institucional y constitucional respecto a los alcances del artículo 117. ¿Por qué? Por ejemplo, hasta la época de la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, era, como bien mencionó el profesor Torres, de que no se tocaba al presidente de la República, ni siquiera se le investigaba hasta que terminó su mandato. Con Patricia Benavides se avanzó hasta poder investigar. Y con Pablo Sánchez también se avanzó un poco más. ¿Cuál es el problema? Tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial y otras entidades del Estado, ojo, porque también el Congreso de la República, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a través de los proyectos de ley, están teniendo interpretaciones dispersas y diversas sobre los alcances del artículo 117. Hasta dónde se puede llegar o no la investigación del presidente de la República. ¿Cuál es la duda? Porque ha hecho el distingo el señor Caro Torres respecto de la diferencia entre la investigación y la acusación. Lo que el artículo 117 prohíbe es que el jefe de Estado sea acusado, salvo por 4 causales específicas políticas. Exactamente. Pero ¿por qué hay duda entonces de que se puede investigar preliminarmente sin que esto conduzca a una acusación? Porque justamente en el caso en la que generó luego la acusación constitucional y la inhabilitación que ya fue revertida por el Poder Judicial a Zoraida Ábalos, era tú no actuaste como correspondía. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? ¿Hasta dónde investigar? ¿Hasta dónde se puede llegar a hacer los actos de investigación al presidente en funciones? Y el Tribunal Constitucional ya tiene como árbitro en estos casos de conflicto de interpretaciones entre dos entes del Estado que responda. ¿Y por qué? Porque así de esta manera vas a poder también obligar a que el Congreso de la República, si se presentara una denuncia constitucional contra Dina Boluarte, sepa hasta dónde puedes llegar la acusación. Se presentó ya, ¿no? La señora Patricia Benavides la ha denunciado por genocidio. Claro, pero estos son los hechos sucedidos por las protestas. Pero, ¿qué pasaría, pongamos el supuesto, de hecho, de que el fiscal Villena presente nuevas denuncias constitucionales por justamente los casos Rolex u otros similares? Que dice que estaría evaluando la posibilidad. Exactamente. Entonces, imagínense de que el Congreso de la República recibe la denuncia constitucional y como tiene su propia interpretación, diga, no procede. No, pero si está obligado, porque el Tribunal Constitucional dice, no, sí procede a investigarla, sí procede a llegar hasta este punto en la investigación, podría proceder la acusación constitucional hasta un punto. ¿Se hace necesario que el Tribunal Constitucional defina finalmente? Yo creo que sí, porque así de esta manera todos los entes, tanto el Congreso, el Ministerio Público y el Poder Judicial, sepan hasta dónde puede llegar la investigación, porque, ojo, es necesario también por un tema institucional, porque la Presidencia de la República y otros poderes del Estado se han visto humillados en su institucionalidad, no solo por hechos ajenos a la entidad, sino también por los titulares. De acuerdo, señor Torres Caro. Yo creo que eso es considerar pues a las instituciones del Estado como sujetas de tutelaje, ¿no? O sea, la Fiscalía de la Nación no necesita la tutela del Tribunal Constitucional para ejercer las funciones que constitucionalmente están establecidas en la Carta. No necesito yo del Tribunal Constitucional. Hay que desacralizar al Tribunal Constitucional, ¿no? En principio, porque el Tribunal Constitucional comete muchísimos errores. Entonces, las instituciones autónomas independientes, como es el caso de la Fiscalía de la Nación, sabe perfectamente, cualquier penalista sabe, una cosa es investigar y otra cosa es acusar. Pero hubo dudas durante el debate constituyente. Bueno, porque quienes hace constar Chirino Soto. No, bueno, porque no habían los... El 117 era para proteger justamente que el presidente de la República pueda dirigir el país sin ninguna afectación a esas funciones. Claro, pero... Por eso que, vuelvo a repetir, es importante que el Tribunal Constitucional reinterprete, si es necesario, ese 117. Porque si nos quedamos con la idea primigenia
del constituyente, no se toca al presidente para nada, ni siquiera se investiga, porque en el diario de debates Chino Soto dice, no se debe tocar al presidente de ninguna manera para que ejerza tranquilamente. No, es que no fue así, perdón, solamente para aclarar, no fue así, ¿no? O sea, el constituyente previó el supuesto de la investigación y el instrumento jurídico precisamente para actuar con un presidente que es un inmoral, que ha matado a alguien o lo que fuera, el instrumento es la vacancia presidencial. Lo que pasa es que los constituyentes, los congresistas que están ahora no tienen pues los conocimientos necesarios, entonces requieren el tutelaje, o si la fiscal requiere el tutelaje del Tribunal Constitucional, pero cuando uno sabe perfectamente cuáles son las normas constitucionales, yo no tengo por qué tener tutelajes. Si usted sabe las normas constitucionales para otro tema, Mávila, ¿no?, que es el de la Procuraduría General. La Procuraduría, así es. ¿Quién debe estar en la Procuraduría? Porque la señora Carvajal está en base a un amparo del Poder Judicial, señalando que ella tiene que volver, pero cada vez que ha ido le han cerrado la puerta y le han dicho no, porque ya hay otro procurador ahí. ¿Cómo resolvemos ese dilema? Bueno, para seguir en la secuencia. Sí. Mire, la Procuraduría es un cargo de designación, no es un cargo de nombramiento, en primer lugar, ¿ya? O sea, los cargos se vienen por designación, nombramiento o elección. Esa es la distinción jurídica que existe. Entonces, cuando son cargos de designación, son cargos de confianza. No, eso está excluido. Perdón. Creo que hay jurisprudencia, señor Rodríguez. Jurisprudencia mala, pues. Justamente, por eso que voy a repetir, es necesario, repito, en el caso de la procuradora que ha ido creo que el día de ayer y no le ha permitido ingresar, tiene una resolución judicial que inclusive ya fue aclarada y ratificada, porque si nos acordáramos, en la mañana del día de ayer el ministro de Justicia dijo, hemos presentado los recursos para que el Poder Judicial pueda evaluar su decisión porque ya hay un nombramiento de un nuevo procurador. Claro, eso fue en la mañana, Pacheco. Y en la tarde sale el Poder Judicial a decir, no proceden los recursos y cúmplase la sentencia. Por lo tanto, se tiene que cumplir, porque, ojo, si las entidades y los funcionarios públicos... Es el Procurador General del Estado, el que defiende al Estado jurídicamente, no sabemos quién es. No, por eso mismo, justamente porque tenemos instituciones que no acatan decisiones judiciales. Veamos lo siguiente, o sea, nosotros vamos siempre a las consecuencias y no vamos a las causas. Las causas, precisamente, hay que ir a las causas. Las causas yo les he comenzado a esbozar, diciendo claramente que un cargo de designación es un cargo de confianza. Ahora, esto ha traído como consecuencia una vulneración del derecho de la señora en cuestión. Y esta señora ha hecho la reclamación respectiva que ha sido apoyada por el Poder Judicial. Ahora lo que corresponde es, efectivamente, ya no valen los amparos que van a hacer el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo de donde sea quien asesora a la presidenta. Lo que corresponde es restituirle el encargo y después de un tiempo quitarle la confianza de la manera procedimental, adecuada y legal. Pero ya hay un precedente que por haberle quitado la confianza a Soria hubo una impugnación. Es un cargo designado, pero sobre la base de ciertos requisitos muy rigurosamente establecidos. No es de confianza en el sentido lato. Exactamente, por eso que, siguiendo el tema, primero que es una resolución que nace a partir de una resolución cautelar. Todavía hay un proceso en trámite que todavía el Poder Ejecutivo podrá seguir si no está de acuerdo con la decisión del Poder Judicial en las instancias superiores e inclusive llega al Tribunal Constitucional. Pero hoy la realidad es que hay una resolución judicial que se tiene que cumplir. E incluso, como bien señala la resolución judicial, es bajo perseguimiento. Entonces, si la Presidenta del Consejo de Ministros y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos no lo quieren cumplir, podría... No, tienen que cumplirlo. Pero eso no implica que después la puedan cambiar. De acuerdo. Muy bien, señores. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Son las 8:50. Hacemos una pausa y retomamos Ampliación de Noticias en RPP, La Voz de todo el Perú.